Entrevista. Oiga, ¿cuántas veces ha dicho usted cómo se atiende una fractura? Porque ya ve que hay de fracturas a fracturas. Bueno, vamos a platicar con quien es del Hospital Civil, el jefe del Servicio de Medicina y Rehabilitación, el doctor Armando Tonatiuh Ávila García. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Estimado Agustín, buenas tardes. Con el gusto de saludarlos. Un saludo a todo el auditorio. Gracias, doctor. Oiga, le pregunto siempre que nos vemos con algún doctor, usted otra vez aquí, gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué tendríamos que preocuparnos nosotros de la rehabilitación de un fracturado? Cuando uno diría, pues ahí ocúpense ustedes los doctores. ¿Usted qué diría? Bueno, yo creo que todos estamos expuestos a sufrir una fractura a lo largo de nuestras vidas. Es cierto que hay fracturas que se presentan con mayor frecuencia en los adultos mayores y hay otras que se presentan con mayor frecuencia en los adultos jóvenes o de mediana edad, pero finalmente todos a consecuencia de los accidentes. En cualquier momento podemos sufrir una lesión de este tipo. Y qué importante es realizar el abordaje adecuado de una fractura, precisamente para evitar que el grado de discapacidad que estas lesiones pudieran dejar nos impida continuar con nuestra calidad de vida de manera normal, Agustín. Oiga, doctor, ahorita decía que hay fracturas que son más frecuentes unas que otras. ¿Cuáles son las más frecuentes que enfrentamos aquí? Yo creo que entre los adultos mayores, por mucho, la fractura de cadera es el tipo de fractura más frecuente, mientras que, por ejemplo, si hablamos de la extremidad superior, la fractura de muñeca podría ser considerada como la segunda fractura más prevalente entre los adultos mayores de 60 años. Y es precisamente esta misma población, a consecuencia de la osteoporosis, que también puede experimentar fracturas de la columna vertebral. En el caso de los adultos jóvenes, sobre todo los accidentes, como hace un momento ustedes hablaban de los baches que tenemos en múltiples vialidades de la ciudad de Guadalajara, pues una caída o un tropezón puede producir una fractura de tobillo, pero también los accidentes en bicicleta, en motocicleta, o en estos patines eléctricos, que cada vez son más frecuentes en nuestro medio, pueden producir fracturas de alto impacto, como por ejemplo sería una fractura de fémur o una fractura de tibia, Agustín. Oiga, doctor Armando, ¿y hay alguna razón por la que la fractura de cadera sea la principal en las personas adultas mayores? Sí, definitivamente la debilidad de sus huesos a consecuencia de la osteoporosis, es decir, una enfermedad que desmineraliza el hueso y que lo hace más propenso a que una caída, incluso de la propia altura, pudiera producir un daño como una fractura en el hueso. Entonces, por un lado, la fragilidad ósea, pero también como esas alteraciones en el equilibrio, en donde los pacientes, incluso ir caminando dentro de su propia casa, podrían sufrir una caída a consecuencia de que ya no responden de una manera normal a algún desnivel en el piso o algún obstáculo, un juguete, alguna ropa que pudiera estar en el suelo. Oiga, doctor, ¿y cómo lo evitamos? Vamos, usted acaba de mencionar ahorita pues los bordos en el piso, las alfombras, que si la toalla se quedó en el suelo, que si la banqueta, que si esto, que si el otro, sí. Pero ¿cómo lo evitamos desde nuestro lado que nos vayamos a lastimar de esa manera? Sigamos hablando en lo que respecta a los adultos mayores, y yo creo que para evitar que el adulto mayor, el abuelito, la abuelita sufran una caída que produzca una fractura a este nivel, pues es muy importante, primero, el tener una buena iluminación en casa, ¿sí? En segundo lugar, pues pensar en que pudiera haber algunas ayudas técnicas, específicamente, por ejemplo, en el baño o en la recámara, que es donde se presentan la mayoría de estas lesiones, tener algunas barras o soportes de donde el paciente se pueda apoyar para sujetarse e incorporarse, pues ya sea del inodoro o de su propia cama, y más
¿Qué otra cosa? Pues liberar las zonas de tránsito, los lugares por donde camina la persona, evitando tener muebles que pudieran ser muy bonitos, pero que pueden ser un tanto estorbosos, o también algunos accesorios como los que mencionábamos hace un momento, que por ahí el nieto o la nieta puede dejar en el pasillo y que precisamente pueden resultar el factor de la caída. Oiga, doctor, y ahorita que usted hablaba de la osteoporosis, que tengo entendido es cuando el hueso se va haciendo polvo, poroso y por lo tanto débil. ¿Eso hay alguna manera de retrasarlo, evitarlo, curarlo? Por supuesto, la osteoporosis es por mucho más frecuente entre las mujeres y esto se debe a los cambios hormonales que siguen después de la menopausia. No quiere decir que los hombres no padezcamos esta enfermedad, pero sin duda con menor prevalencia. Desde el punto de vista preventivo, la alimentación con todos los nutrientes, principalmente vegetales verdes, pero también lo que una dieta ideal debe de tener, y el ejercicio de un poquito de impacto ayudan a mejorar la calidad del hueso. Cuando aparece la osteopenia, que es el paso previo a la osteoporosis, y que una gran cantidad de pacientes en las consultas nos dicen, no tengo osteoporosis, pero tengo osteopenia, pueden ya estar indicados algunos suplementos basados en calcio y en otros componentes que ayudan a mejorar esa calidad del hueso. Y cuando ya la osteoporosis nos ganó, hay una amplísima gama de fármacos y de tratamientos médicos que nos ayudan a revertirla parcial o totalmente, dependiendo del grado que pudiéramos tener, ¿no? Con medicamentos que pueden tomarse todos los días, algunos que pueden administrarse semanalmente, y a otros que algunos pacientes les denominan vacunas, que pueden incluso aplicarse con una periodicidad anual. Entonces, definitivamente la osteoporosis, como un factor importante para la aparición de una fractura de cadera, es una entidad que sí se puede prevenir y que sí se puede tratar, Agustín. Oiga, doctor Armando, vamos a hacer una pausa. Ahorita regresamos con usted. Le dejo una pregunta. Cuando ya alguien se fracturó la cadera en la tercera edad, ¿estas rehabilitaciones qué deben incluir para que podamos recuperar la movilidad, si es que se puede recuperar, y la otra para que no nos vuelva a pasar? Entonces, ¿le parece si después de la pausa continuamos con usted? Claro que sí, pensé que me iba a preguntar y si sí, y le iba a decir, por supuesto que sí. Ok, ahorita le pregunto Aquí eso, lo espero. doctor. Vamos a la pausa y regresamos. Continuamos con usted aquí en Jalisco Contigo. Estamos platicando con el doctor Armando Tonatiuh Ávila García del Hospital Civil de Guadalajara acerca de las fracturas en la tercera edad y la rehabilitación y cuidados que hay que tener. Doctor, continuamos con usted. Entonces le había dejado la pregunta esto de la rehabilitación. ¿Cómo se hace? ¿Es posible? ¿Sí se rehabilita uno después de estas fracturas? Sí, y la rehabilitación es un proceso sumamente importante para disminuir la posibilidad de que un paciente adulto mayor con una fractura de cadera fallezca. Porque precisamente la fractura de cadera es un factor que incrementa la posibilidad de que un paciente muera en los 2 años siguientes después de la lesión. ¡Órale! La gran mayoría, lo escucho, Agustín, adelante, disculpe. No, es que no tenía yo ese dato. O sea, ¿puede morir en los 2 años siguientes alguien con fractura de cadera? Incrementa de manera importante las posibilidades de muerte. Aquel paciente que incluso habiendo sido tratado en forma oportuna, desde el punto de vista de una cirugía con una placa y tornillos o con una prótesis por una fractura de cadera, aún así el riesgo está latente. ¿Y cómo se rehabilita entonces? Porque yo me imagino que la red de apoyo, formada por la familia, por quien sea, pues debe tener entonces cuidados especiales con alguien así, ¿no? La clave de la rehabilitación es iniciar la movilización lo antes posible. Tratar de sacar al paciente de cama y disminuir con eso las posibilidades
de neumonía, las posibilidades de trombosis, las posibilidades de úlceras por presión. Por ejemplo, cuando los pacientes son tratados con la colocación de una placa con tornillo deslizante, que podemos decir es como el tratamiento que amerita mayor cantidad de cuidados, pueden iniciar una movilización desde un día después de la cirugía de las extremidades superiores y de las inferiores, y pueden estar realizando ejercicios de rehabilitación pulmonar que los prepare para que posteriormente puedan utilizar una andadera, que es precisamente el dispositivo auxiliar que utilizan. A lo largo del protocolo, que está más basado en objetivos y en metas que en semanas o que en número de días, el objetivo que seguiría es el fortalecimiento de los músculos que van a permitir que esa cadera recupere la movilidad y la capacidad de caminar. Sin ser muy técnico, por ejemplo, tenemos que fortalecer un músculo muy importante, que es el músculo glúteo medio, como el músculo glúteo mayor, el músculo cuádriceps y los músculos isquiotibiales. Y otra parte muy importante del proceso de rehabilitación en estos pacientes, Agustín, pues es el entrenamiento del equilibrio, porque ya el equilibrio estaba deficiente tan solo por la edad, cuando no por otras comorbilidades, enfermedades que el paciente también podría padecer. Y por eso es muy importante entrenar el equilibrio para evitar la posibilidad de que tenga una nueva caída. Doctor, ¿a dónde nos podemos comunicar si queremos más información al respecto de esto, sobre todo esto de la rehabilitación y de lo que se necesita, los cuidados, si alguien tiene fractura de cadera en la tercera edad, doctor? Sin duda, el Hospital Civil de Guadalajara tiene las puertas abiertas para toda la población. Recuerden que ya tenemos 3 unidades hospitalarias, el viejito, que es el Fray Antonio Alcalde, el que mucho tiempo se consideró como nuevo, Juan y Menchaca, y ahora el Hospital Civil de Oriente. El primero y el último tienen consulta de medicina de rehabilitación, pero los 3 tienen consulta de ortopedia y traumatología. Entonces, los pacientes pueden acercarse para recibir su rehabilitación al Hospital Civil de Guadalajara, Agustín. Aquí los esperamos. Doctor Armando Tonatiuh, ahora dígame sí o sí, ¿a quién le va? Por supuesto que sí. Se vale que nos ilusionemos. Y todo el hospital está metidísimo con la selección mexicana, esperando que el domingo nos den una alegría histórica, pero también con el compromiso de medirnos en los festejos y de evitar accidentes o lesiones que nos puedan llevar a una fractura, estimado Agustín. Muy bien, doctor, gracias, que esté muy bien. Un abrazo y que tengan una excelente tarde. Saludos a todos. Hasta luego, doctor Armando Tonatiuh.